en Mateo 8, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y viniendo sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesús les dice a sus discípulos, a sus seguidores, a sus compañeros, aquellos que lo habían visto hacer señales y prodigios y milagros: ¿pero de qué tienen temor? ¿Qué se les hizo su fe? ¿Por qué tienen tan poca fe? Si Él les había dicho algo importantísimo, les dijo: subámonos a la barca y pasemos al otro lado. Ahí es donde ellos debieron haber tenido la certeza de que si Jesús les dijo que iban a pasar hacia el otro lado, pues con toda seguridad que iban a llegar, porque era Jesús el que les había hecho esa promesa. Era Él el que les había dicho: nosotros no nos vamos a quedar aquí y vamos a naufragar, nosotros no vamos a pasar un peligro de muerte, porque Jesús nos prometió que pasaríamos hacia el otro lado. Y ahí es donde nosotros debemos tener nuestra confianza puesta en el Señor y creer que si Dios nos ha dicho, Él lo hará, que si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Y Dios, sabiendo que su Hijo Jesucristo iba en la barca, no iba a permitir que todos perecieran, porque entonces, ¿acaso Jesús tendría que morir de esa manera? Si esa no era la forma que Dios había dispuesto para que Jesús muriera. Entonces Jesús les dice: pero es que ustedes tienen muy poca fe. ¿Y no será que eso es lo que nos pasa a nosotros cuando pasamos por diversas pruebas? Que se nos agota la fe, que tenemos poca, y que cuando viene la dificultad y viene el asunto en el cual nosotros tenemos que afianzarnos y creer en esa promesa, entonces es cuando nos debilitamos y cuando no confiamos en el Señor. Porque fíjate, por ejemplo, la persona que está enferma, va al médico, le diagnostica una enfermedad de esas bien malas, y además los síntomas acompañan a la persona que está enferma. Los exámenes médicos están diciendo que realmente la persona tiene esa enfermedad fatal, pero resulta que esa misma persona enferma, por medio de la oración, por medio de la palabra, recibió una promesa de parte de Dios que le dijo: no morirás, sino que vivirás. Y por mi llaga tú eres sanada, por mi llaga tú eres libre de esa enfermedad. Entonces la persona está en esa situación difícil, es como una tormenta por la cual está atravesando, es por un momento que está a punto de naufragar, que tiene una dificultad muy grande en su vida. ¿A quién le cree? ¿En quién pone su mirada? ¿En quién se afianza? ¿En el diagnóstico médico o en la palabra que Dios le dio? ¿O en la palabra que está creyendo de que Jesús es su sanador y es su salvador? Pues si Jesús le dijo: no morirás, sino que vivirás, afiánzate en esa palabra, cree en ella, confía en Jesús, tu Salvador y tu Señor. Y aunque la tormenta esté casi llevando